aparte de presentar a Ausi, que presenta su tercera novela, la del 10º paciente y otros relatos de terror, pues Mariano Vascón, que se va a encargar de presentarla, también nos va a hablar de su proyecto, que se llama Terror y nada más, y que los podéis encontrar en iVoox. Primero deciros que me lleva una gran sorpresa porque ha venido Paco, que es de Onda Capital, de la 95.1, y el programa se está emitiendo ahora mismo en directo en Facebook. Entonces os explico un poquito el tema de la librería, que tanto Jesús como yo, que es el que está por ahí detrás de la barra, lo hemos querido denominar Libro Taberna. Es un espacio sociocultural de actividades que abrimos el 18 de septiembre. Ahí podéis seguirnos por Facebook, que es la librería. Os voy a dejar ya con ellos, con María Auxiliadora Álvarez, con Mariano Vascón, y que ellos nos hablen de su proyecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues hemos pensado que la mejor forma de empezar era con la primera adaptación que en Terror y nada más hicimos de un relato de Ausi. Se llama El maletero, para que un poco de entrada conozcáis la propuesta literaria que ella plantea y también un poco lo que hacemos en Terror y nada más. Se sale bastante del concepto de audiolibro, ¿no? que podemos tener, de un narrador o una narradora con mayor o menor capacidad interpretativa, ¿no? Esto es una propuesta que es realmente una película sonora. Mi hermano mayor Esteban había sido siempre mi referente. Para mí era como un héroe. Siempre hacía lo que hacía él. Sin embargo, hace unas semanas, poco después de mi 10º cumpleaños, sucedió algo terrible. Enseguida voy para allá. Ya estoy en camino. Fue la experiencia más aterradora de mi vida. Cuando desperté, estaba en el interior del maletero de un coche en marcha. Me costó unos segundos ubicarme. La inquietante oscuridad y el espacio reducido no hicieron otra cosa que transmitirme una sobrecogedora sensación de angustia. Enseguida busqué en el bolsillo de mi pantalón, pero ya no tenía el móvil, y eso solo sirvió para que me alarmase aún más. Nosotros en Terror y nada más pues somos 3 productores, Antonio Reverte, Miguel Ángel Pulido y yo, Mariano Vascón. Llevamos 13 años con el proyecto y desde 2019 publicamos las producciones que hacemos en iVoox, en exclusiva, ¿no? No solo adaptamos autores clásicos como pueden ser Poe, Lovecraft, Maupassant o Ambrose Bierce, también a autores contemporáneos de éxito como pueden ser Stephen King o Clive Barker. También guiones propios escritos por mis compañeros, por Antonio y por Miguel Ángel. Y además apostamos también por ser un altavoz de nuevos autores que tienen, a nuestro modo de ver, talento y una voz propia. Es el caso de María Auxiliadora Álvarez y por eso estamos nosotros aquí hoy, acompañándola en la presentación de su antología, El 10º paciente y otras historias de terror, publicado por una editorial joven como es Ediciones Pangea, independiente además y sevillana, porque los dos artífices, Juan Manuel Castillo y José Peña, pues son de los Palacios, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la antología, ¿no? Son 6 relatos. El 10º paciente es un relato que ocupa más de la mitad del libro, digamos, por eso da nombre. Y luego también tenemos La embarcación oxidada, que en Terror y nada más también hace mes y medio hemos adaptado y hemos lanzado ya nuestro podcast, ¿no? De Ausi también adaptamos en 2018, pues El maletero fue en 2017, en 2018 adaptamos El joven espantapájaros. Y hace mes y medio La embarcación oxidada, que es el segundo relato de la antología. Resulta que como a mí me gusta mucho la historia y las curiosidades, yo decidí investigar sobre el edificio del psiquiátrico de Miraflores. Y yo encontré que era un edificio que tenía una historia muy interesante. Se inauguró a finales del siglo XIX, en el año 1890, y tiene un porqué muy interesante. Resulta que en esa época, en el Hospital de las Cinco Llagas, había una sección que llamaban el Departamento de Dementes. Bueno, ¿y qué empezó a pasar allí? Pues que ese edificio se estaba deteriorando y ya había tantos pacientes, el estado en el que vivían ellos allí era bastante precario y eso no ayudaba a su recuperación, evidentemente. Bueno, pues aquí hubo un personaje femenino bastante importante, que fue una monja que se llama Úrsula de Villavaso. Y al ver ella estas malas condiciones en las que estaban allí, impulsó un proyecto para que se construyera un nuevo hospital. Este nuevo hospital fue el psiquiátrico de Miraflores.
¿Qué pasa? Que no nos quedamos solamente que se construyó un nuevo edificio para que diera cabida a los pacientes, sino que este edificio se construyó acorde con las nuevas ideas europeas acerca de la psiquiatría. Y bueno, a mí me gustó esta historia porque yo no quise hacer la típica historia ahí del manicomio de los horrores en el que tal, no. Yo lo cogí de escenario para mi historia y ahora el verdadero terror es el que está viviendo el protagonista con su propia locura dentro de este escenario. Y ahí entra ya la historia de ficción. Uno de los personajes más importantes y curiosos del relato es precisamente este sombrero que tenemos aquí. En la literatura de Ausi hay un elemento común que es un fuerte componente de emotividad, sin renunciar al terror, como habéis podido comprobar. Pero sí tiene una característica y es que dota a los personajes de unos rasgos que te hacen empatizar con ellos, ¿no? Los personajes te importan. Y eso yo creo que es vital a la hora de disfrutar de un relato, ¿no? El que hay una empatía con los personajes y un elemento emotivo. Es una literatura, la de Ausi, muy accesible, tanto para personas que sean, digamos, más asiduas al género de terror o al género fantástico en general, como para quienes no. También una curiosidad que me plantea la antología Ausi es que, aparte del 10º paciente, hay otros 2 relatos que están ambientados en el siglo XIX, finales del siglo XIX, concretamente finales de 1800, ¿no? Son el misterio del campanario, ¿no? Sí. Hay un relato que es el reloj de arena. Digamos, ahí confluyen 3 líneas temporales, ¿no? Tenemos por un lado Edad Media, entendido yo que era Edad Media, un poco que estamos hablando de brujería, exactamente, juglares, y luego tenemos finales del siglo XIX también, y ya luego venimos al presente, ¿no? Esas 3 líneas temporales hay que confluyen, que es un relato también muy interesante, es el que cierra justamente la antología. Versa sobre una leyenda un poco extravagante y que oculta pues una maldición oscura, ¿no? Respecto a la embarcación oxidada, es un relato interactivo, ¿no? Es un relato que propone 3 finales diferentes. 3 finales diferentes en tanto en cuanto el relato va transcurriendo y, digamos, el lector puede detenerse en un momento o seguir avanzando un poco más y luego otra vez se le plantea el volver a detenerse o bien llegar hasta el final, ¿no? ¿Qué te inspiró para decir, oye, pues yo creo que esta propuesta puede casar bien con esta metodología? Pues yo tenía muchas ganas de probar a escribir también un relato en el que el lector hiciera una serie de decisiones. Y entonces en este relato pues se me ocurrió que primero cuando empieza a leer el lector puede decidir si el personaje es masculino o femenino, esto de entrada. El protagonista, entonces, el personaje protagonista. Entonces, claro, eso yo lo consigo a través de frases, pues en lugar de decir estoy preocupado, pues el personaje dirá me invadía la preocupación, por ejemplo. Claro, entonces nunca se termina de definir si es una mujer o un hombre. Eso que yo quiero que eso lo defina el lector o la lectora que esté leyendo el relato en el momento. Y luego, como bien dice él, yo planteo 3 finales, entonces la historia tiene, digamos, 3 extensiones. La puedes leer hasta el final que a ti te guste, o si te ha gustado este final la dejas aquí, o si quieres seguir al siguiente final a ver qué pasa, pues puedes seguir leyendo. Que el lector decida sobre lo que hay en el papel. También hay quien ha definido, en este caso Paco Mulero, tu literatura como terror ausiano, ¿no? Sí. Él entiende que has, digamos, de alguna manera creado un subgénero donde la emotividad juega un papel importante, donde se bebe de los clásicos, como mencionaba Ángel, ¿no? Y al mismo tiempo se aporta una originalidad, unos giros finales. Paco habla de que, digamos, empieza como siempre, pero se acaba como nunca, ¿no? Yo lo he definido personalmente como terror con alma, ¿no? La propuesta literaria que tú planteas, creo que ese componente de emotividad siempre está presente en las historias, ¿no? La antología está compuesta por 10º paciente, que da nombre al libro porque ocupa pues más de la mitad. Eso, un relato largo, una novela corta, como se quiera llamar, ¿no? Sí. Luego la embarcación oxidada, que serían unos 30 minutillos, yo creo. Al menos eso es la duración que tiene la ficción sonora. Y luego tenemos 4 relatos cortos, ¿no? Sí. 2 relatos muy oníricos, que son El misterio del campanario y Sueño arbóreo. Son relatos muy cortitos y muy oníricos. La verdad que yo, el misterio del campanario, cuando terminó me quedé, digo, me pareció muy original, la verdad. Y Sueño arbóreo también, ¿no? La antología es súper amena, se lee en un plis-plas. Ya respecto a la embarcación oxidada, que es, digamos, el segundo relato más importante de la antología, ¿no? Y que en Terror y nada más hemos tenido la suerte de poder adaptar. Sí tengo que decir que los 3 relatos que hemos adaptado de Ausi, no hemos cogido el relato en sí y lo hemos pasado a audio, sino que
ella mismamente ha, digamos, ha transformado de alguna manera ese relato a un guión, ¿no? Sí. En el relato tú das la opción de que la persona elija el sexo del protagonista. Nosotros en Terror y Nada Más, a la hora de enfocar la adaptación, jugamos con el sexo también del resto de personajes y lo cambiamos. Lógicamente consensuado con AUSI, viendo el equipo de intérpretes que tenemos, las voces que podrían cuadrar mejor con los personajes, ¿no? Y en el caso de esta ficción sonora concretamente, La embarcación oxidada, pues la verdad es que tuvo una muy buena acogida por parte de la audiencia y eso siempre es de agradecer, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es algo que hacemos para que la gente lo disfrute, ¿no? Y el que la gente veas que lo está escuchando, que te estén dando feedback, que te estén dejando comentarios diciéndote pues cómo lo han vivido, cómo lo han disfrutado, pues es muy, muy enriquecedor. Y yo creo que es un buen momento para que escuchemos, Sí. vamos a escuchar Un fragmento, ¿no? un De fragmento, La embarcación los primeros oxidada. 8 minutos de La embarcación oxidada. Me encontraba pasando una breve temporada en un pequeño pueblecito costero cuando un día, por casualidad, se me ocurrió caminar hasta el acantilado. Encendí un cigarrillo. Pocas veces había encendido uno junto al mar y a cada calada que le daba, más me deleitaba con la vista que desde allí se me ofrecía. Se vislumbraba un precioso paisaje. El cielo estaba despejado, las gaviotas sobrevolaban el mar, la brisa traía un peculiar sabor salado y las olas rompían en las rocas con una fuerza estremecedora. La visión era perfecta, pero había un detalle que me llamó poderosamente la atención sobre el resto, no muy distante. Un viejo barco encallado cuyo férreo exterior mostraba graves signos de oxidación. Se podía adivinar que la parte de abajo tocaba el fondo marino, ya que el navío caía ligeramente hacia un lado. Me pregunté qué hacía allí aquella herrubrienta escultura que aportaba al entorno ese notable tono melancólico. Bueno, ahora por supuesto, ni que decir tiene, tenéis la oportunidad de adquirir la antología, quienes aún no la tengáis. La verdad que merece muchísimo la pena, es una lectura muy, muy amena y las historias atrapan, que yo creo que es lo determinante. E insisto, si no le habéis dado una oportunidad aún al terror, yo creo que este es el mejor momento. En Terror y Nada Más, una de las cosas que pretendemos es, digamos, el hacer, al final, el despertar el gusanillo por la lectura, ¿no? Yo creo que se consigue. Y respecto a lo que comentáis, bueno, una vez leí y me quedé muy bien con la copla de, digamos, cuáles podían ser 3 claves para que un relato fuera un relato de éxito, ¿no? Y hablaban que la primera era un arranque intrigante, la segunda un desarrollo creciente y la tercera un final impactante. Y yo creo que la literatura de AUSI, digamos que esos 3 ingredientes los tiene, ¿no?